la prueba de que soy cristiano. Vamos entonces a Santiago, capítulo 1. Vamos a leer inicialmente del versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén y amén. Bien, hoy tenemos este pasaje de la carta de la epístola de Santiago. Algunos historiadores hablan de que esta carta fue escrita por Santiago, que seguramente algunos podrán ver que en otras Biblias aparece traducido como Jacobo. Es el mismo. En unos idiomas lo traducen Jacobo, en otros Santiago. Pero adicionalmente dicen los historiadores que este es Santiago o Jacobo, el hermano del Señor. Así como lo presenta Pablo en Gálatas, por allá Gálatas 1:19 dice que él cuando fue a Jerusalén vio al hermano, se entrevistó con el hermano del Señor, refiriéndose a Santiago. Y esta carta entonces, llena de sabiduría de Dios, llena de entendimiento, está para todos nosotros, viene a nosotros con mucha sabiduría, mucho entendimiento de las cosas que debemos hacer y el comportamiento que debemos tener los cristianos en las diferentes etapas de nuestra vida. Porque lo que busca la palabra de Dios a través del Espíritu Santo es que seamos uno, es decir, uno con Cristo Jesús, que seamos verdaderamente cristianos, estando en las buenas o estando en las dificultades. Y sobre esto empieza Santiago a explicarnos, a enseñarnos. En el versículo 1 dice que Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Este pasaje aquí nos indica primero, si es efectivamente el hermano del Señor como lo creemos, Él se presenta como siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Es decir, muestra inmediatamente una dependencia de Él. Porque podríamos pensar como seres humanos que podría mostrar su credencial, es que yo soy hermano de Jesucristo. Pero no, la condición de Él y de todos nosotros es la misma. Somos siervos de Jesucristo. Y esa es la posición. No hay esas estaturas de que unos son mayores que otros. No, definitivamente tenemos un solo Señor y Dios y todos nosotros somos hermanos. Y eso es importante al leer este primer versículo. Y entonces en el pasaje que recibimos el día de hoy, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo significa tener ese deleite, pero en calma. Es decir,
no es una alegría exagerada, cuando hay un gozo, por ejemplo, en una fiesta o cuando hay un gozo en una conversación amena entre amigos. No, este es un gozo, un deleite en la calma de saber que aunque hay dificultades, Dios está conmigo. Y cuando decimos Dios está conmigo es porque yo estoy diciendo, como Santiago, que soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No nombramos a Dios solamente como un dicho popular, yo creo en Dios, sino porque conocemos a ese Dios verdadero en el cual depositamos toda nuestra confianza. Y vamos a ver en el pasaje que es toda la confianza, no una parte de nuestra fe, no una parte de nuestra confianza, sino completamente lo que somos, lo derramamos a sus pies, nos postramos delante de Él. Entonces dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, consideren como algo importante y necesario para el crecimiento espiritual cuando ustedes estén pasando por diferentes pruebas. Cuando hayan pruebas en sus vidas, nos dice la palabra de Dios, primero que todo, tengan ustedes esa calma y ese gozo porque Dios está con ustedes. Tengan ustedes esa alegría de permanecer fieles en lo que el Señor ha mandado y no se desesperen por las cosas y las tribulaciones que el mundo está trayendo, porque el Todopoderoso es quien les acompaña. Cuando os halléis en diversas pruebas, la palabra prueba describe la dificultad, problema o tribulación que mueve la vida de una persona. Es algo que podríamos decir que es inesperado, algo con lo que no se contaba. Una dificultad que puede ser una enfermedad, una carencia económica, dificultades con su relación laboral. Es decir, hay diferentes pruebas en las cuales nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de seguirnos comportando como cristianos. Es decir, cuando tenemos esas dificultades, cuando tenemos esos problemas, cuando estamos en tribulación, nosotros allí debemos de mantenernos siempre firmes, demostrando que somos cristianos. Cada vez que vienen estas pruebas, estas dificultades, cada vez que se presenta una tribulación, es una oportunidad para glorificar a Dios. Es una oportunidad de crecimiento espiritual, porque vamos a ver que a través de estas pruebas Dios va formando en nosotros cada vez más y más un mejor y un mayor carácter cristiano. Por eso Santiago está hablando de qué, de estar gozosos cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, cuando dice diversas pruebas, significa que es al mismo tiempo pueden venir diferentes circunstancias en contra. Podemos poner ejemplos del mundo o de las situaciones del día a día natural. Es como la persona que se queda sin empleo y en su casa se le daña la nevera. Aparte que no tiene los ingresos para el sustento de su familia, ahora hay un gasto adicional. Y si de pronto está pagando arriendo, está pagando un arrendamiento, le piden el que desocupe la propiedad. Entonces son diferentes situaciones. Por eso dice allí en diversas pruebas, al mismo tiempo vienen diferentes dificultades. Así que sea una, sean dos, sean tres o cuantas sean, debemos nosotros de saber que Dios está siempre firme con nosotros. Es decir, cuando habla de prueba, cuando estéis o halléis en diversas pruebas, lo que quiere decir el texto original es cuando ustedes van a someter su fe o su fe va a ser sometida a prueba. Es decir, vamos a mirar qué tanta fe tiene usted en este momento. Y por eso ese gozo, pensemos en un estudiante de una universidad que lleva todo un año preparándose, estudiando, y al final su profesor le dice, bueno, ha llegado el momento de hacer una prueba, a ver realmente qué conocimiento y qué aplicación tiene usted de todo lo que ha estudiado durante este año. Si usted gana esta prueba, usted va a ser promovido al siguiente grado. Pensémoslo de esta manera. Cuando nosotros, cuando Dios nos somete a alguna prueba, nos permite que estemos pasando una prueba, también nos va a dar el entendimiento, porque recordemos que cuando Dios prueba nuestros corazones, no es que Dios quiera saber algo de nosotros, Dios es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo, pero Él quiere que sepamos algo, incluso de nosotros mismos,
que sepamos algo de Él, porque dependemos plenamente y completamente de Él, pero que también aprendamos algo de nosotros mismos, cómo estamos nosotros. Porque, claro, cuando uno está en las buenas, uno se comporta muy bien y gracias a Dios, pero cuando está en las dificultades o popularmente se dicen las malas, ¿cuál es la acción y la reacción que la persona toma? Entonces pensémoslo de esta manera. Si nosotros pasamos esta prueba, algunos estudiosos dicen que es documentar su fe, al referirse a esta palabra de la prueba, es documentar esa fe, es decir, estamos preparados para una estatura, para un escalón espiritual más alto delante del Señor, es decir, Dios quiere ponernos en algo mejor. Alguna persona que viene estudiando un discipulado, viene y se le presentan pruebas de dificultades, de angustias, incluso de problemas con sus propias familias o con la sociedad. Esta persona pasa la prueba, se ha documentado de que él realmente permaneció en la fe. Ahora el Señor lo puede poner para dirigir él mismo a otro grupo. Entonces va teniendo como esa escala espiritual. No es que vaya a ser una persona más importante que otras, no, pero delante del Señor, el Señor sí nos puede poner funciones distintas, diversas. Y a esto se refiere entonces esa palabra prueba. Por eso debe haber ese gozo, porque si logramos pasar la prueba, si logramos mantenernos firmes en nuestra fe, el Señor nos pondrá en una estatura espiritual que va a glorificar más y más su santo nombre. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia originalmente significa constancia, perseverancia, resistencia. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Una constancia. O sea, usted se hace espiritualmente más fuerte, usted se hace más resistente a las cosas contrarias, a las adversidades, y usted permanece. Estando usted firme, usted puede ayudar a otras personas a avanzar. Estando usted firme en la fe de Jesucristo, claro, esto le produce a usted ¿qué? Este entendimiento de que inmediatamente usted se acuerda que en las dificultades hay un Dios todopoderoso que siempre le sostiene. Porque Dios nos sostiene en lo bueno y Dios nos sostiene en la dificultad, que la dificultad no necesariamente es mala. Repito, la dificultad puede ser utilizada por el Señor para que vamos creciendo, vamos teniendo una estatura espiritual conforme a lo que Él quiere. Entonces, sabiendo es tener la certeza, sabiendo que si estamos pasando por la prueba de nuestra fe, esto produce paciencia. Y aquí muy importante de vuestra fe, porque hay personas que tienen dificultades, hay personas que tienen tropiezos en este siglo, pero no son creyentes. Entonces, ¿yo por qué estoy pasando por este? No es que se esté poniendo a prueba su fe porque no es creyente. Esto habla ¿a quién? A creyentes. Por eso el versículo 2 al principio decía hermanos. Hermanos significa los que somos, los que participamos de la misma fe en Jesucristo, somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, cuando el versículo 3 dice que la prueba de vuestra fe es para que nosotros seamos creyentes. Ahora, si una persona que se nos acerca porque está pasando dificultades, una enfermedad, cualquier situación que está en contra de su comodidad, en contra de sus gustos, ¿qué le vamos a decir? ¿Que Dios está probando su fe? No, pero sí le podemos decir que debe, que es necesario, que es importante que busque del Señor y que nosotros estamos disponibles para ayudar a acercarse al Señor a través de la Biblia y que ponga su esperanza en el Señor, pero para poder poner la esperanza en Él hay que conocer de Él, hay que conocerlo a Él, hay que conocer su palabra y hay que empezar a obedecer toda su palabra. Esa es la diferencia. La dificultad es que tiene un creyente y las dificultades que tiene un no creyente. Porque todos vamos a pasar por dificultades, pero nosotros tenemos la ventaja por la gracia del Señor que Él nos ha dado el don de la fe para buscarle y esperar siempre en Él. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos significa alcanzar esa madurez, más la paciencia, o sea, ya el Señor nos ha dado esa constancia, esa perseverancia, esa resistencia. Ahora que ya tenemos esa resistencia, para que esa resistencia sea completa, ahora que nos dice el Señor, para que tengamos una
mejor o una más grande madurez espiritual. Miremos, Él nos fortalece y al mismo tiempo a través de esa prueba, ¿qué está haciendo el Señor con nosotros? Nos está dando una mejor madurez espiritual. Y esa madurez es importante porque esa madurez nos enseña o más bien nos da la posibilidad de actuar buscando siempre la obediencia de Dios. ¿Cómo así? Si nosotros estamos en dificultades, pero apenas una persona que apenas está empezando en la fe de Jesucristo, en el Evangelio de la salvación por gracia, recibe una prueba, un ataque, no sabe cómo enfrentar esa situación. Y quizás busque parte de Dios y parte de recursos en el mundo, lo cual es un grave error. Para eso los hermanos, los que estén en mayor estatura espiritual, deben ayudar, acompañar a esa persona, tomarla como se dice, de la mano para que no sea parte de la voluntad de Dios y aprenda que esa prueba le va a servir. Pero los que ya hemos pasado por diferentes pruebas y el Señor por gracia y misericordia nos ha permitido estar todavía firmes en nuestra fe cristiana, ¿para qué nos sirve eso? Para que nosotros como testimonio a otras personas podamos decirle, mire, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores, ¿en qué sentido? En que podemos obedecerle a Él aún en medio de las dificultades. Que podemos seguir siendo obedientes aunque el mundo esté en nuestra contra. Aunque hayan menosprecios en la sociedad, en la familia o en cualquier lugar, que nosotros somos creyentes y que es posible avanzar porque Cristo está con nosotros. A eso nos quiere llevar, a esa madurez espiritual, de que nosotros ya estamos fortalecidos, firmes y no nos van a correr fácilmente de nuestra fe. Claro, a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, el enemigo o el mundo va a querer ponernos un mayor tropiezo, pero sabemos que el Señor, que es fiel, no va a permitir que ninguna prueba supere nuestras capacidades, que ninguna tentación nos doblegue, sino que si estamos firmes buscándole a Él, Él siempre nos va a acompañar. Entonces dice, mas tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Cabales significa estar realmente completos, que no nos falta nada. No nos falta nada, ¿para qué? Para seguir siempre firmes delante del Señor. Es que si tenemos al Señor lo tenemos todo. Si no tenemos al Señor nos falta todo. Esa es la gran diferencia. Y si estamos con Cristo Jesús, recordemos, somos más que vencedores dentro del contexto de la obediencia, dentro del contexto de conocer qué es lo que Él quiere y nosotros esforzarnos en obedecerlo. Desde ese contexto es que debemos de manejar ese versículo que se nombra mucho, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pero desde la obediencia. Entonces, para entender y hacer todo esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos sabiduría. Porque alguien puede decir, bueno, pero es que yo no entiendo, yo no comprendo todo eso que se está diciendo, porque ¿cómo es posible que a través de una aflicción yo voy a ser fortalecido en mi fe? Más bien, si no paso por la aflicción, no tendría yo una mejor fe. No, ese sería un facilismo que Dios no quiere en nosotros porque nos puede llevar al error. Eso es lo que nos fortalece. Entonces, para entender y hacer todo esto necesitamos sabiduría y si no la tenemos, ¿qué hacemos? El versículo 5 nos dice qué es lo que debemos hacer. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es entender el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Recordemos, nosotros debemos de buscar a Dios y suplicarle, rogarle, Señor, dame sabiduría, ¿qué debo hacer yo para que tu nombre sea glorificado en mi persona? ¿Cómo debo hacerlo yo? La sabiduría es comprender cómo quiere Dios que nosotros vivamos, de qué manera podemos nosotros agradar a Dios. Esa es la sabiduría a la que se refiere la Biblia. La sabiduría no está hablando del conocimiento de las ciencias humanas, no está hablando del conocimiento de las filosofías de este mundo, no. Eso dejémoselo a los no creyentes. La sabiduría del reino, la sabiduría de Dios, la sabiduría celestial, es esta, que nosotros comprendamos cómo podemos glorificar a Dios. Solo con la sabiduría de Dios
en la vida del creyente es la que nos mantiene atentos para comprender cuáles son sus propósitos. Esa sabiduría de Dios, el comprender la sabiduría, es decir, el tener la sabiduría de Dios es la que nos permite comprender por qué es que en medio de dificultades, en medio de problemas, aún tengo ese gozo, esa calma, aún estoy calmado. Oiga, pero esa persona con tantas dificultades y no pierde la paciencia y aún está en calma. A eso se refiere el pasaje que leímos anteriormente. Ese gozo, esa calma que debemos tener. Allí en el versículo 2 lo leímos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener. Cuando tenemos esa sabiduría, es que somos sumisos a la voluntad de Dios. Cuando no tenemos la sabiduría, fácilmente la persona se descompone, se desintegra en su manera de actuar. Y entonces por momentos parece que fuera cristiano, pero por momentos se olvida que es cristiano y actúa tomando todos los recursos mundanos, todos los recursos que la sociedad le permite. Pero un verdadero creyente mantiene la calma y espera en el Señor. ¿Y espera por qué? Porque él sabe que depende plenamente del Señor. Porque es que los cristianos no dependemos 99% de Dios y un 1% de nosotros. No, el 100% de nuestras vidas está en las manos del Señor. Dependemos plena y completamente de nuestro Señor. Entonces dice el versículo, pídala a Dios. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Este pídala a Dios lo debemos de entender como un mandato, como un mandamiento. Es necesario nosotros pedirle sabiduría a Dios. Nadie puede decir es que yo no necesito pedirle sabiduría a Dios porque yo no conozco mucho de la Biblia. Sería arrogante, prepotente, egocéntrico quien dijera así. Todos necesitamos sabiduría. Las personas que son más, por la gracia del Señor, son más conocedores de la Biblia, ellos saben que todos los días necesitan pedirle más sabiduría al Señor. Porque todos los días el Señor nos muestra maravillas, más y más de su poder y su soberanía. Y necesitamos nosotros comprender toda su obra. Ahora, ¿cómo no pedirle sabiduría para comprender nosotros cómo comportarnos en una dificultad, en un problema o en una tribulación? Entonces, cuando dice pídale a Dios, es demostrar esa dependencia total de nuestro Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Él? O sea, ¿cuál es la certeza? ¿Qué es lo que tenemos que Él la dará a todos abundantemente? Es decir, yo le pido sabiduría y el Señor me da mucho más de lo que yo me estoy imaginando que necesito. Me da mucho más, porque dice que es abundantemente, es de sobremanera, nos entrega el conocimiento de las cosas que Él quiere que nosotros sepamos. Y esto debemos de tenerlo guardado en nuestro corazón. Señor, es que yo no entiendo este pasaje que hoy estoy leyendo. Por favor, dame sabiduría. El Señor escucha la oración y la próxima vez que leas el pasaje vas a tener más entendimiento y el Señor te va a llevar a otros pasajes de la misma Biblia. ¿Para qué? Para que tengas esa lucidez del propósito que Él tiene. Quienes no se preocupan por pedirle sabiduría al Señor, sino que creen tener el entendimiento. ¿Qué es lo que hacen? Leen el pasaje bíblico, cierran los ojos y buscan allí en su mente y en su corazón, según ellos, qué es lo que quiere decir ese pasaje. Y eso es un grave error. Lo que el verdadero creyente hace es ora al Señor y sigue leyendo la Biblia, sigue escudriñando las Escrituras, porque allí está la sabiduría de Dios. Entonces, por eso dicen, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, Dios mismo está asegurando que quien con fe la pida, Él le dará la sabiduría. Pero debe ser con fe, por eso dice el versículo 6, pídala con fe, pero pida con fe, no dudando nada. Y no dudando nada, es muy importante, porque es que encontramos con personas que de pronto, posiblemente sea por su inmadurez espiritual, y por eso necesita las pruebas para que las pruebas lo fortalezcan y crezca en la madurez espiritual. Entonces, como todavía son inexpertos o no son verdaderamente creyentes, entonces honran a Dios cuando están muy bien.
pero cuando vienen las pruebas se apartan de Dios. Incluso algunos hasta reniegan de Dios y se van para el mundo porque el mundo les da una solución rápida pero pasajera de lo que ellos necesitan. Y no van a encontrar paz ni reposo allí, no van a encontrar gozo. El gozo solamente viene del Espíritu Santo, el gozo es fruto del Espíritu Santo. Ese gozo solamente viene de Dios, no del mundo. Puede que solucione de momento allí, pero detrás de eso vienen más y más problemas. Y si es utilizado por el maligno para engañarlo, pues lo que va a hacer es atraparlo en una red. Entonces en la próxima le va a presentar otra solución, que va a estar cada vez más y más alejado de la voluntad de Dios, alejado de la palabra del Señor. Entonces pídala con fe, no dudando. No dudando es tener la certeza de que Dios tiene el control de todo. Señor, yo te pido sabiduría. Yo necesito, Dios, que me ayudes a comprender qué debo hacer en esta situación. Señor, yo dependo de ti, yo no dependo del mundo. Señor, yo dependo de ti, no dependo de mi inteligencia. Señor, yo dependo de ti y solamente en ti está el entendimiento que yo necesito. Es sin dudar, y sin dudar significa que no hay otra opción. Los cristianos no tenemos dos opciones. El que duda tiene dos opciones, o Dios o el mundo. Entonces me quedo aquí de momento en una oración rápida, le pido a Dios, no funcionó, entonces me voy para el mundo. No, el cristiano espera porque sabe que Dios le da en el momento oportuno. El mundo da muy rápido. Dios puede responder inmediatamente o puede responder demorándose un poco. La soberanía es de Dios. El conocimiento absoluto es de Dios. Y todo lo que nosotros necesitamos está en la mano de Dios. Y Él en su sabiduría nos dirá en qué momento lo debemos y lo podemos recibir. Entonces, por eso dice, sin dudar, no dudando. Y pone un ejemplo, y este ejemplo es muy importante, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Miremos, las olas del mar no dependen de ellas mismas. Las olas del mar dependen del viento y el viento las lleva para donde quiere. Si nosotros no dependemos de Dios, empezamos a depender de las circunstancias que nos estén moviendo en el mundo y nos pueden llevar de un lugar a otro. Incluso si la mano del maligno está detrás de esto, de una situación que estemos viviendo, y nosotros somos o la persona es inconstante o duda, entonces va a ser llevada a otra clase de doctrinas donde la persona pensaría o va a pensar que viene de Dios cuando es una trampa del maligno. Y por eso es tan importante este ejemplo, que nosotros dependamos de Dios y no dependamos del mundo. No dependamos de filosofías y de creencias distintas a la Biblia. Así nos prometan milagros, así nos prometan sanidades, así nos prometan prosperidad. Por nada nos apartamos de la verdad del Evangelio. Allí quiere Dios que estemos nosotros, que nos comportemos como unos verdaderos creyentes. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Claro, es muy importante aquí. Dice, no piense. Mire, estas personas que son inconstantes, que se dejan llevar de un lado a otro, sí, dicen, gracias a Dios, pero gracias también a alguien que les hizo el milagro y gracias a un riego que hicieron cuando hay supersticiones detrás de todo esto. Y esto lo pongo como ejemplo porque son muchas las maldades y la oscuridad que hay en el mundo. Entonces, la gente no sabe a quién darle gracias y dice, ah, sí, gracias a Dios. Ah, gracias a tal eh, hechicero, gracias a tal imagen, gracias a tal creencia, gracias a tales ángeles. No, no, no piense, si usted es inconstante, no piense que esto viene de Dios porque no viene del Señor. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Puede que reciba lo que su corazón deseaba, sí, porque el maligno tiene en este momento poder dado por Dios, tiene poder. ¿Para qué? Para que él pueda hacer lo que él quiera. Recordemos que el mundo está bajo el maligno. Y quien no esté sujetado a la voluntad de Dios está sujetado a la voluntad del maligno. Depende de uno de los dos. No piense que está en una parte neutra, que no estoy ni con Dios, ni con el maligno, ni con el diablo. No, si no está con Dios, ya sabe dónde está. Y es exactamente eso.
porque el maligno está engañando, él sabe que le queda poco tiempo y está buscando a quién más y más engañar, y lo puede hacer a través de un poder milagroso, porque el diablo tiene poder para hacer milagros. Y entonces allí una persona cree que vino de Dios cuando realmente lo que esperaba no vino de Dios, y por eso va a ser enredado, enlazado más en las trampas del enemigo. El hombre, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es inconstante. Constante, de allí viene la palabra hipocresía. Porque no está con Dios. O quiere esa persona aparentar que es de Dios cuando realmente es no creyente. Quiere aparentar de Dios porque participa en una reunión cristiana, pero sus formas de vivir son del mundo. Esa persona, ¿qué es lo que está demostrando? Que es de doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, si nosotros tenemos discernimiento de espíritu y encontramos una persona que comprendemos que es de doble ánimo, pues no podemos entrar en un negocio con ellos, no podemos entrar a hacer transacciones comerciales. Y de ninguna forma, ¿por qué? Porque sabemos que es inconstante, que es de doble ánimo, que tiene varios caminos. Nosotros los creyentes, un solo camino, se llama Jesucristo nuestro Señor. Versículo 9. El hermano, nuevamente aquí habla del hermano. Recordemos que es el grupo de creyentes. Somos hermanos los creyentes. Bíblicamente, cuando hablamos de hermanos, somos todos los creyentes. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Por qué leímos estos dos versículos juntos? Es importante, dice, el de humilde condición, gloríese en su exaltación. El que es de humilde condición, el que no tiene esperanza porque no tiene bienes materiales para poner su confianza y su corazón en ellas, depende del Señor y sabe que Él solamente vive por la gracia del Señor. Que si Dios no le da el pan nuestro, el pan de cada día, Él no va a comer ese día porque depende totalmente del Señor. Distinto, y por ahí dice gloríese en su exaltación, es decir, alégrese en esa condición, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Normalmente, no todos, pero en un porcentaje, la gran mayoría confían y dependen de sus riquezas. Ahora, pensemos en un cristiano que es rico. ¿Qué pasa con esa persona que Dios decide en medio de una situación, una dificultad, un problema, una tribulación, quitarle todas sus riquezas? Esa persona seguirá siendo creyente. Su fe está firme y ha crecido tanto en su madurez espiritual que dice, es que yo no dependo de mis riquezas. O muchas personas que dicen ser cristianos, siendo ricos, dicen ser cristianos y llega una situación de estas y no vuelven a la congregación, se apartan de Dios y decían, proclamaban con sus labios que eran creyentes. ¿Por qué? Porque su esperanza era puesta en sus riquezas. Y porque ellos decían, Dios me ama tanto que me dio tanta riqueza. Es decir, están cuantificando el amor de Dios en dinero. Y no es en dinero, es en la sangre de Cristo Jesús en que Dios ha manifestado el amor para con todos nosotros. Entonces dice, pero el rico en su humillación, porque si es un verdadero creyente y Dios en su divina providencia decide quitarle todas sus riquezas, ese rico será humillado, pero si permanece fiel, también será exaltado. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es decir, eso mismo le sucede al rico, que aparentemente es muy bonito en todo lo que hace, pero realmente cuando todo se le es quitado,
todo se marchita, incluso toda su familia se marchita. Entonces la pregunta es, ¿en quién confías? ¿En Dios o en tus bienes? ¿Confías en Dios y crees que Dios está actuando y está respondiendo a sus oraciones? Si le estás pidiendo riqueza, sí Él te da la riqueza. Es decir, que si no te da lo que le estás pidiendo materialmente para este mundo, podrías pensar o estarás pensando que entonces Dios no escucha tus oraciones. O Dios en su grande misericordia no quiere darle todavía lo que usted le está pidiendo. Usted está valorando todo según las riquezas, porque esto viene de la teología de la prosperidad, de aquellos que cuantifican. Porque si usted, como es hijo del rey, usted tiene que vivir como hijo del rey, como un príncipe y tener todo abundantemente y que no le falte nada. Eso no lo dice la Biblia. Es un error que tristemente muchas iglesias que dicen ser cristianas están proclamando. Pero Dios puede en su divina providencia, como acabamos de ver en los versículos, aquellos de humilde condición pueden ser y estar más felices, gozosos en el Señor, porque saben que el Señor, que es fiel, sin falta, les da lo necesario. El proverbio 30 por ahí nos dice, enseñándonos a orar: Señor, no me des riqueza, demasiada riqueza, porque quizás me jacte y me olvide de ti. Y no me des pobreza, Señor, porque quizás en el desespero hurte y deshonre tu nombre. Dame lo necesario, es lo que nos dice allí la palabra de Dios en el proverbio. Eso es lo que nosotros oramos. Es decir, tener siempre presente la dependencia completa del Señor. Y dice el versículo 12, y yo creo que este versículo va como encerrando lo que hemos hablado el día de hoy. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Soportar significa que ha pasado ese proceso doloroso, que ha pasado, que ha salido adelante en medio de las dificultades, con una fe firme y puesta únicamente en el Señor. Vamos a repetirlo. Cuando dice que ha soportado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, cuando ya todo haya pasado, cuando esa persona haya pasado ese proceso, porque es un proceso por el cual Dios le permite pasar, Dios lo lleva de la mano para que pase ese proceso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted se fortalezca espiritualmente y que su fe esté más firme, porque Él lo necesita firme para una misión especial. Porque Dios lo necesita firme para que vaya y ayude a otras personas, para que predique a unas personas y que aunque allí haya mucha oposición, usted esté firme en su fe. Y para que usted siga predicando el Evangelio, aunque la sociedad, los medios de comunicación y todo lo que escuchamos en el mundo es en contra de la fe de Jesucristo. Aún así, Dios lo necesita a usted por eso fortalecido para que usted enseñe a otros. Entonces, después de que nosotros hayamos soportado, es decir, cuando ya ha pasado, cuando usted ya ha sido probado, cuando usted ya tiene, como hablamos ahorita, está documentado que todo lo que usted hizo lo hizo conforme a la palabra de Dios, usted ya está listo, usted está preparado para avanzar en el camino que Dios ha planeado para usted. Y por eso es que dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos ha prometido una vida eterna. Por eso nuestra mirada no debe estar, no puede estar en este mundo, no nos vamos a quedar en este mundo. Nosotros nos iremos con nuestro Señor Jesucristo para una vida eterna. Los que no, tristemente, irán para un castigo eterno. Y nosotros, como creyentes, después de haber pasado todas estas pruebas, para haber culminado con éxito este proceso, ¿qué es lo que obtenemos? ¿O qué indica esto? Esto indica que usted es un verdadero creyente, que usted es un creyente genuino, que usted verdaderamente confía plenamente en el Señor y que usted ha contrarrestado o ha resistido todas las contrariedades firme en la fe cristiana. Entonces, para que cerremos este hermoso tema que el Señor nos regala el día de hoy, cuando pasamos la prueba, cuando nos dejamos moldear por el Señor y esperamos plena y únicamente en el Señor, esto demuestra que nosotros somos verdaderamente cristianos, que nosotros dependemos únicamente del Señor y no de las circunstancias del mundo.
¿Significa que va a haber tristeza? Claro que puede haber tristeza. ¿Que va a haber dolor? Seguramente que va a haber dolor. ¿Que va a haber un momento de frustración que nosotros dimos, Señor, ¿qué está pasando? Sí, pero todo eso lo llevamos delante del Señor. Y ese gozo que el Espíritu Santo nos da es porque el Señor nos dice, tranquilo que yo estoy contigo. Confíen en mí que yo estoy con ustedes. Perseveren, permanezcan firmes en la fe. No se vayan a buscar otra doctrina. No se vayan a buscar respuesta en otro lugar. Esperen en mí. Que cuando ustedes ya estén fortalecidos, entonces ustedes avanzarán a un segundo grado. Ustedes pasarán estamos preparados para una misión especial que el Señor nos quiera en su santa voluntad entregar. Entonces, por eso es que la prueba, esta es cuando comprendemos todo esto, cuando comprendemos que a través de las dificultades, de las pruebas, el Señor nos fortalece, esto es lo que demuestra que yo soy un verdadero cristiano. Y ese es el tema, el título del día de hoy, la prueba de que soy cristiano. Amén y amén.